Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Crónicas de Horror. Espero que se encuentren todos bien y que su familia esté bien. Le mando un cordial abrazo y un saludo a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Bendiciones para todos. Las historias que le comentaré en el día de hoy son historias que a veces ponen a nosotros mismos a dudar, a pensar y también ver el entorno, que a veces hay personas que no quieren que uno simplemente progrese o le vaya bien en la vida, porque todo a veces le suele molestar. Personas que hacen un esfuerzo y ven que otra persona inicia a hacer un esfuerzo también, y por el simple hecho de que ver que a la otra persona no le funcionó lo que quizás pensó que era un éxito, y ver a una persona iniciar algún proyecto o algún emprendimiento, ven que a esa persona sí le va bien, y ya por ese simple hecho ya los demás cogen un poquito de envidia, y le desean todo el mal posible. La historia que le comentaré a continuación trata de eso, de una persona que decidió hacer un pequeño emprendimiento, de tratar de sacar a su familia adelante, pero la felicidad de uno a otro le molesta. Y así iniciaremos con el entierro en el patio. Quédate y disfruta de la siguiente historia. Esta historia nos la envía un oyente desde Guerrero, México. Nos dice: hola Junior, te escribo porque hace años viví algo que hasta hoy me cuesta contar. Esto pasó en un pequeño pueblo en la sierra de Guerrero. Yo sé que hay gente que no cree en brujería, pero después de esto ya no tiene duda. Todo empezó con su tía llamada Magdalena. Ella vivía justo al lado de una señora llamada Doña Carmen. Ella tenía fama de hacer trabajo. Algunos decían que curaba con hierbas, pero otros murmuraban que también hacía cosas oscuras cuando ella se molestaba. Su tía era muy querida en el pueblo, siempre estaba ayudando a los demás, hacía obra comunitaria en el pueblo. Hace como 10 años, su tía abrió una tienda en su casa. Ella vendía baratones, vendía pan y muchas cosas. A la gente le gustaba porque se evitaba el viaje de ir a la ciudad y compraban todo ahí mismo. El problema empezó cuando Doña Carmen, que también tenía una tienda, pero la tienda de Doña Carmen era una tiendita un poquito más vieja, con poca mercancía, y desde que su tía inició, los de afuera prefirieron a su tía porque tenía más variedades, tenía todo fresco y le gustaba. Y Doña Carmen se quedó sin clientes. Al principio fue con indirectas, que si la gente no tiene respeto, diciendo cosas así, que hay gente que no se tiene que meter donde no debe. Pero luego empezaron los problemas. De un momento a otro, así de la nada, su tía se comenzó a sentir mal, le comenzaron a llegar algunos dolores de cabeza, le daban unos mareos, comenzó a vomitar, tenía insomnio, bajó mucho de peso en pocas semanas. Ella iba a los doctores, no encontraban nada, los doctores le decían que estaba bien, que simplemente era estrés. Pero todas las noches ella escuchaba pasos en el patio, como si alguien caminara en círculo. Cuando se asomaba a ver por la ventana, ella no veía nada, todo estaba tranquilo. Pero una vez alcanzó a ver una silueta de la doña parada justo a un árbol que tenían de limón en el patio, con algo en la mano, sujetaba algo. La abuela de Magdalena
que sí cree en esas cosas, al notar que su nieta estaba decayéndose y esas cosas, ella decidió tomar una decisión y llamar a una persona que bregaba con limpia, que tenía conocimiento en esas cosas, y decidieron hacerle una limpia con un huevo. En el proceso de la limpia, cuando finalizó, el señor rompe el huevo en un vaso y lo que salió fue espeluznante, algo muy fuerte. Salieron unas burbujas negras, un hilo flotando, cabellos, y el señor solo dijo: aquí hay una brujería. Pero la brujería está enterrada en el patio y el que lo hizo tenía mucha rabia. Ellos decidieron empezar a buscar en el patio y cerca del árbol de limón su primo encontró una tierra removida, como si hubieran hecho algún hoyo hace poco. Cavaron y luego sacaron algo espantoso. Lo que sacaron fue un frasco de vidrio envuelto en trapos negros, con una foto de su tía doblada, con cabellos, uñas y pedazos de carne. Y había un líquido espeso en el frasco, pero también había una figura de cera con alfileres clavados justo en la cabeza y en el estómago. No sé cómo la persona a veces tiene la mente tan macabra que no tiene sentimiento por el otro. Pero el Señor dijo: eso es un entierro de enfermedad para su tía. Hiciera que se debilitara hasta morir, y que lo había hecho alguien muy cerca, alguien que tenía razón para hacerlo, o podríamos decir que es una razón, pero yo de mi punto de vista no veo que es una razón tú hacerle un trabajo a alguien por el simple motivo de que esa persona le fue mejor que a ti. Si a ti no te va bien, lo justo es que te esfuerces, así como esa persona se esforzó también para que le fuera bien y llegara hasta donde está. Al su tía ver el frasco, ella se desmayó, quedó en shock y dijo: wow, ¿y esto? Ellos quemaron el frasco, hicieron todo el procedimiento para poder alejar el mal que le lanzaron a su tía, pero no tenían intención de que ese mal se devolviera. Simplemente ellos querían que todo quedara ahí. Decidieron quemarlo, hacer oraciones, y poco a poco ella comenzó a recuperarse, como si hubiera algo que se le quitara, o sea, un peso de encima. El peso se le fue, se le quitó. Pero lo más raro fue que 3 días después, doña Carmen se cayó en su casa y se rompió la cadera, quedó totalmente mal. Al parecer el trabajo que ella le lanzó a Magdalena se le devolvió a ella. Muchas personas dicen que fue coincidencia, o otros aseguran que el trabajo sí le regresó. Tiempo después, doña Carmen se fue a vivir con su sobrina en otro pueblo y ya nadie volvió a saber de ella. Pero la gente del pueblo dice que ella lo hizo por coraje, por envidia, y que las mismas personas del pueblo aseguraron que quizá lo hizo porque Magdalena le quitó la clientela. Pero yo no lo veo como que ella le quitó la clientela de por sí. Desde mi punto de vista vuelvo y reitero, valga la redundancia, es que Magdalena se esforzó, trabajó por lo que quería hasta que lo logró. Y la historia termina diciendo que hasta el día de hoy, cada vez que su tía ve tierra removida cerca de una casa, no puede evitar pensar qué habrá ahí abajo. Esta historia tiene algo sentimental, y la mayoría de veces la brujería siempre viene de, si no es por envidia, viene por una pareja que te dejó
que no supiste valorar ni cuidar, y por muchas razones. Esa historia trata de eso. Esa historia nos la mandan de Guadalajara, Jalisco. Disculpe que no menciono el nombre bien, pero estamos ahí. Y la historia comienza mandándonos un mensaje donde dice: hola Junior, nunca pensé contarle esto, pero después de escuchar tantos relatos en tu podcast me animé. Agradezco mucho la confianza y el interés de que tu historia sea conocida. Lo agradezco. Y continúa diciendo: porque lo que pasó fue tan raro, tan aterrador, que todavía le cuesta dormir tranquilo. Y lo peor es que todo comenzó con algo tan pequeño y tan insignificante como un simple muñeco debajo de una cama. Antes de iniciar, disculpen, nunca podemos subestimar, nunca, cualquier cosa que llegue a la vida de uno, que uno no conozca. Tenemos que ponerle atención y fijarnos, indagar, investigar y ver por qué razón eso llegó ahí. No importa el método que se utilice, simplemente investigar un poco. Nos comenta que esto ocurrió hace 7 años, cuando vivía con su novia. En ese entonces acabaron de rentar un apartamento en Jalisco. No era muy grande, pero tampoco era tan pequeño. Tenía 2 cuartos, tenía sala, cocina, y lo mejor era que estaba en el centro de la ciudad de Jalisco. Y estaba a buen precio, demasiado bueno para creer. La primera semana fue tranquila, pero los pocos días empezaron a pasar cosas raras. Al principio eran cosas pequeñas, como que se caían, cosas sin explicación, luces parpadeando o puertas que se cerraban solas. Ellos se lo atribuían a fallas eléctricas o a corrientes de aire. Pero su novia, Mariana, se ponía nerviosa. Soñaba con sombras que se sentaban en los pies de la cama, y cada vez que se despertaba sentía algo que la observaba desde un rincón. Él pensaba que era su gestión, hasta que una noche se despertó justamente a las 3:17 de la madrugada. Se acuerda la hora exacta porque él vio el reloj digital y no pudo fallar con la hora. Él sintió un frío intenso, como que si hubieran abierto el refrigerador en el cuarto. Mariana estaba dormida, pero ella se movía mucho, como que si estuviera teniendo una pesadilla, y de pronto escuchó un susurro justo al lado de su oído. Era una voz ronca, como de un hombre muy viejo. Decía: ya casi es hora. Saltó de la cama y revisó todo, no había nadie, pero esa noche fue en que decidió buscar la ayuda. Le contó a su amigo lo que pasaba y le dijo: ese departamento, ¿dónde está? Ya ese apartamento ha tenido muchas broncas antes. La última pareja se fue sin avisar, le dice el compañero. Dicen que la mujer que vivía ahí se volvió loca, o sea, supersticiones. Con eso ya él se metió en miedo, sintió miedo. Volvió a casa esa noche, fue a revisar todo. El proceso de revisar fue cuando encontró algo. Mientras él hacía la limpieza, decidió mover la cama por completo para barrer y jalar. Entonces fue cuando vio algo. Lo que vio estaba metido entre las tablas del colchón y el suelo. Era un pequeño muñeco hecho de trapos. Los
trapo era de color marrón, con hilos rojos a su alrededor del cuello y varios alfileres oxidados clavados en la cabeza y en el pecho. Tenía mechones de cabello, los cabellos eran humanos, amarrados con hilos negros y una tela con algo escrito que parecía ser líquido vital seco. No entendió nada. Decía que olía a humedad, como a tierra vieja o algo muerto. Esa fue su opinión al ver el muñeco. En ese momento, su novia entró y vio el muñeco y empezó a llorar sin control. Decía que sentía un ardor en el pecho, justo donde el muñeco tenía los alfileres. Él lo quiso quemar de inmediato, pero apenas lo puso en el lavadero, se escuchó como un grito desde la sala, como una mujer. Todos los focos de la sala explotaron al mismo tiempo. No fue una coincidencia. Lo que sintió, comenta, fue como que si hubiera alguien que se hubiera enojado de una manera muy extensa, muy extensa. Al día siguiente fue cuando fue donde una señora que trabajaba con luz. Cuando decimos con luz, se puede decir que es una persona que trabaja con magia blanca. Le llevaron el muñeco envuelto en una bolsa negra. Ella lo vio y lo primero que dijo fue: ¿con quién se metieron? Esto es un trabajo de destrucción emocional. Alguien quería que ustedes se separaran o que uno de los dos acabara en el hospital. Le preguntó si alguien le tenía envidia o tenía envidia sobre su relación, y lo primero que él pensó fue en el Les de Marina, que todavía la buscaba, incluso le ponía mensaje, pero ya él sabía que ella estaba con él, pero al final siguió insistiendo. Lo que hizo la señora fue una limpia con huevos y esas cosas. No nos especificó muy bien exactamente qué fue lo que más hizo. Le pidió que no regresaran al departamento por 3 días y que dejaran una vela blanca encendida con una oración. La señora quemó el muñeco y lo enterró con todo y ceniza en un lugar que solamente ella conocía. Desde ese día las cosas cambiaron, ya no escuchaban las voces, no había ruido y Mariana pudo dormir sin pesadillas. Pero a los meses después se enteraron que la ex de su pareja tuvo un accidente. Muy feo el accidente, lamentamos el hecho. Se cayó de una azotea y se fracturó las costillas. Nos dice que no murió, pero quedó en muy mal estado. Dice que justo antes de caer se puso a gritar como loco, como que hubiera algo que lo perseguía, dándole una persecución. No saben si fue el karma o el trabajo regresándosele, pero desde ese entonces no volvió a subestimar lo que alguien con odio podía hacer. Es como le comenté al principio, que a veces las personas, la mente se le nubla y actúan sin ningún tipo de compasión. Termina diciéndonos que actualmente está cogiendo terapia porque todavía no ha podido olvidar lo que vivió. Y agrega que cada vez que va a limpiar debajo de su cama, lo hace con miedo. No sé si solo soy yo que lo piensa o ustedes también lo piensan, pero para mí los panteones tienen un misterio
que todavía nosotros no podemos descifrar. Acompáñame a escuchar esta historia, y este relato nos lo envían desde Oaxaca. He recibido mucha historia de Oaxaca. Me encantaría un día conocer Oaxaca. Y dice: hola Junior, lo que voy a contarte pasó en el 2018, cuando trabajaba como vigilante nocturno en un panteón municipal ubicado en las afueras del pueblo de Oaxaca. Nunca he sido de las personas que creen en cosas, ni en fantasmas, ni en nada de eso, pero lo que vivió allá cambió su opinión para siempre. Nos dice que él era parte de un equipo que se turneaba para hacer las guardias durante la noche, porque había reportes de gente que se metía a hacer rituales, que robaba las cruces, hasta abría las tumbas para buscar cosas. Usted sabe que hay personas que entierran a sus seres queridos con pertenencias valiosas, y a veces los panteones ponen ese tipo de personas a cuidarlo para evitar esos tipos de robos. Su turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La primera semana todo fue tranquilo. Nos dice que solo escuchaba ruidos de animales, de lechuza y el típico frío que hace en los panteones. Pero un martes por la noche notó algo raro. Una de las cruces de metal estaba volteada al revés. Era una tumba antigua, olvidada, sin nombre visible. Pensó que había sido el viento o alguien que la movió. Él fue, la enderezó y siguió su ronda normalmente. Pero al día siguiente, en el mismo turno, la cruz estaba invertida nuevamente. Y no solo era eso. Justo al frente de la tumba había un círculo de sal, como lo que parecía gotas de líquido vital, y en el centro un montón de plumas negras. Se quedó sumamente helado, no quiso tocar nada, solo tomó unas cuantas fotos y se las mostró al encargado el día siguiente. El encargado le dijo: ahí mejor ni te metas, esa tumba tiene su historia. Le preguntó: ¿qué historia? Le dijo: hace muchos años enterraron una mujer que decían que era bruja, que la habían encontrado muerta en el monte con un símbolo en la piel y que nadie quiso reclamar. Le hicieron un entierro rápido, sin misa, sin familia. La cruz se la pusieron las personas encargadas del panteón por respeto. Pero desde entonces la tierra nunca se asentó bien, siempre estaba removida. Nos dice que esa noche fue con más cuidado. Pasó por ahí a cerca de la medianoche y nos jura que escuchó una risa bajita, como de una mujer, pero la voz era ronca, que venía justo detrás de la tumba. Alumbró con su linterna, pero nos dice que no había nada, ni un alma. Comenta que se empezó a sentir raro, mareado, con un zumbido en los oídos, como si estuviera abajo del agua. De pronto, los perros cerca de una casa cercana empezaron a ladrar como locos. Y entonces vio lo peor: una figura delgada, como una mujer en bata blanca, parada al fondo del pasillo del nicho, mirando hacia la cruz invertida. No se podía mover, no podía caminar, solo estaba ahí. Se frotó los ojos, parpadeó, y cuando volvió a mirar, ya no estaba. Salió corriendo, fue a su caseta
y no volvió a hacer nada en la noche completa. Simplemente se quedó en su caseta. Dice que lo más escalofriante vino 2 días después. Llegó un grupo de personas vestidas de negro. No eran locales. Entraron con un permiso que le dieron del municipio para hacer una limpieza de ritual. Según lo que dijeron, yo me quedé a lo lejos, observé y vi cómo rodeaban la tumba con velas negras y pusieron un espejo frente a la cruz. Uno de ellos dijo algo que nunca podrá olvidar. Aquí no está tu descanso. Estás esperando que alguien te despierte. Ellos encendieron las velas, hicieron una especie de canto extraño, después enterraron algo pequeño, envuelto en una tela roja, justo a los pies de la cruz. Cuando terminaron, uno de ellos se le acercó y le dijo: no vuelvas a tocar esa cruz. Si la ves al revés, déjala así. Después de ese día, nadie volvió a enderezarla. Cada vez que pasaba por ahí, sentía un escalofrío, como si alguien lo observara desde adentro de la tierra. Él automáticamente renunció a las 2 semanas después, cuando uno de los compañeros amaneció con un ataque de pánico. Dijo que había escuchado que le hablaban desde la tumba, que lo habían llamado por su nombre. Nunca más volvió a ese lugar. Renunció, se fue, pero a veces cuando cierra los ojos todavía escucha esa risa bajita, como si alguien estuviera esperando entre los nichos. Espero que te hayas quedado hasta el final. Si te gustaron estas historias, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal. Créeme que eso me ayuda mucho para que te lleguen más historias y podamos compartir más relatos. Nos vemos en la próxima de Crónicas de Horror.